este compasión, iremos solos a todo lugar a mostrar tu verdad. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra, seremos fieles a tu verdad. Nosotros, Emanuel y Linda de Rojo. Nada nos detendrá. Dilo. Contigo, Jesús, vamos a alcanzar la generación que oiga tu voz. Se humillan, Señor, en oración. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra, seremos fieles a tu verdad. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra, seremos fieles a tu Hola familia, hola a todos, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra Reo en Casa de día domingo. Sí, bienvenidos todos, espero que estén muy bien, les saludamos con un caluroso abrazo. Sí, y también le damos la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez en esta Reo. Bienvenidos a este hermoso tiempo que el Señor hoy nos permite compartir. Así es, y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, al protagonista de este tiempo, que es el Señor. Así que te queremos invitar a ti que estás en tu casita a cerrar tus ojitos y a orar juntos esta mañana. Oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, de entrar en tu casa una vez más. Te pedimos, Señor Jesús, que tu presencia pueda tocar nuestro corazón, pueda ministrar nuestra vida en todo este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Esta semana el Señor me recordaba una palabra que está en Mateo 6:33 y dice: buscad primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Yo pensaba en la vida, en que a veces estamos tan ocupados en lograr nuestras metas, nuestros sueños, en alcanzar cosas, pero Dios dice: preocúpate de mí y todo lo demás yo te lo voy a regalar, yo te lo voy a entregar. Pero
tenemos que preocuparnos de buscar su rostro, de buscar su presencia, de estar junto a Él. Así que hoy día vamos a adorar su nombre, lo vamos a buscar con todo el corazón porque es lo que Dios dice que hagamos. Sí. Así que los queremos invitar a adorar juntos esta mañana. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Jesús, te adoramos. Tú eres milagroso, tú eres poderoso. Te adoramos a ti, Dios. Te presentamos nuestra vida esta mañana. Dios, hemos venido para estar contigo. Y tu presencia es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Te adoramos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece este tiempo de adoración, Javi? Muy bueno, me gusta. Un like. Dedito para arriba. Así que ahora vamos a ir con el plato fuerte de esta reunión, con la Palabra. palabra. Y queremos dejar con ustedes a nuestros pastores. Hola, muy buenos días familia, qué alegría poder saludarles esta mañana y compartir juntos la palabra del Señor. Nos volvemos a encontrar en nuestro canal como cada domingo a las 11 de la mañana para tener un tiempo en familia. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle a leer junto a nosotros Proverbios capítulo 18, verso 22. Dice así: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. Amén. Oremos al Señor, digámosle: Señor, yo quiero esta mañana seguir aprendiendo acerca de la familia. Quiero que tú hables a mi corazón. Quiero oír tu voz. Yo quiero aprender. ¿Sí? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por esta linda oportunidad. Porque te das el tiempo de enseñarnos, de ayudarnos a ser mejor familia, mejores matrimonios, porque tu palabra es perfecta para nosotros. Y hoy te pedimos, habla a nuestro corazón, porque necesitamos oír y aprender tu dulce consejo. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿está disfrutando su serie La Familia? ¿Sí? Lo está disfrutando, está el Señor hablando a su vida, está aprendiendo un poquito más acerca de cómo crecer y cómo avanzar en nuestra relación de matrimonio. Sí, queremos que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Nosotros también estamos aprendiendo junto a usted. Mire el verso que leímos, dice: el que haya, ¿verdad?, a una esposa o a un esposo, haya la felicidad. Y es una muestra del favor de Dios. Qué hermoso, porque el matrimonio es un lugar diseñado por Dios de felicidad, ¿sí? Para que la esposa y la esposa puedan crecer en ese amor y ser felices juntos en el Señor. Bueno, ¿cómo ha sido descubrir los principios del Señor en su vida? Estoy seguro que ha sido una tremenda bendición para nosotros, por ejemplo, descubrir la palabra de Dios ahora y en nuestro matrimonio. Ha sido una verdadera lámpara de luz en nuestra vida, ¿sí? Conocer sus principios, sus consejos, nos ha dado dirección y luz a lo largo de varios años. Así que es lo que queremos compartir con ustedes, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos la consigna que aprendimos al principio, ese principio de Dios para la familia que dice así. A ver, para que lo repitamos juntos. Dios me dio una familia para amar y cuidar. En ella creceré y cumpliré el propósito de Dios para mi vida. Amén. Si ya lo repetiste, quiere decir que ahí ya se está impregnando en el corazón. Bueno, en esta serie familiar que hemos estado compartiendo este último tiempo, hemos visto también los múltiples conflictos que solemos vivir o enfrentar en medio de la familia, en el matrimonio. Y también hemos comentado acerca de lo que representa esa lucha de poder. ¿Recuerda? Es interesante porque, como dijo el pastor la semana pasada, hay mucho paño todavía para cortar. Así que seguimos aprendiendo y comentando acerca de la palabra y qué Dios dice a cada uno de estos conflictos que podemos enfrentar juntos. Claro. Bueno, esta semana, mi amor, nos han llegado varias preguntas. Estamos muy contentos por eso, porque junto con los comentarios de que Dios habló a tu vida o en qué situación o área trató el Señor tu matrimonio, también han llegado lindas preguntas.
¿Ah? Las hemos seleccionado, las hemos agrupado porque muchas de ellas son muy parecidas, entonces las hemos agrupado allí y queremos comenzar resolviendo o intentando resolver algunas de esas preguntas, ¿verdad? Y luego tocar un punto muy importante acerca del matrimonio, si es que alcanzamos con el tiempo, y es cómo resolver conflictos. ¿Ah? Una situación muy importante en el matrimonio porque tendremos conflictos. Claro que los tendremos. Y qué importante es tener esa palabra que nos dé dirección para poder desarmar esa maraña, ese conflicto a la luz de la palabra. Claro, aprender a resolver conflictos a la luz de las Escrituras. Bueno, vamos a leer algunas preguntas, vamos a confrontarlas con la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a aprender todos esta mañana juntos. Pregunta número 1, dice: ¿qué decir a aquellas personas que no creen en el matrimonio y que dicen todas las experiencias de matrimonio que conozco son dolorosas? No quiero pasar por eso. ¿Ah? ¿Qué decir a las personas que piensan que el matrimonio es una cosa del pasado? Yo no creo en el matrimonio, ¿verdad? Todo lo que conozco en experiencias de matrimonio son experiencias dolorosas, traumáticas, ¿verdad? No buenas, y entonces yo no quiero pasar por eso, yo no quiero nada con el matrimonio. Bueno, lo primero que podríamos decir acerca de eso es que el matrimonio no se trata de creer o no creer, ¿verdad? Como si fuese algo para que me permita decidir. Bueno, yo creo y entonces me caso o acepto el matrimonio y entonces yo no creo en el matrimonio, porque también es la excusa de muchos, ¿verdad? Te dicen a ti: no, mi amor, yo te amo con toda mi alma, lo que pasa es que yo creo en ti, pero yo no creo en el matrimonio. Y entonces, como la excusa para no comprometerse, ¿verdad? Puedes creer o no creer en el matrimonio, pero sigue siendo el matrimonio un lugar de bendición para la pareja y también para la familia, ¿sí? Puedes no creer, por ejemplo, en el invierno y tú decir: yo no creo en el invierno. O puedes no creer en la luna, ¿sí? Pero si estás en julio te vas a enfriar, vas a pasar frío, aunque no creas en el invierno, ¿verdad? Y si hay una luna llena, bueno, va a alumbrar tu jardín. Ajá. Una noche de luna llena va a alumbrar tu jardín, aunque tú no creas. Lo que quiero decir es que aunque tú no aceptes o creas, ¿verdad?, en la institución del matrimonio, los principios que Dios ha puesto en el matrimonio van a alumbrar tu vida, tu corazón, tu matrimonio, tu familia, ¿verdad? O si tú rompes esos principios, también vas a sufrir las consecuencias, el dolor, ¿verdad? O la frustración de haber quebrantado los principios que Dios puso para el matrimonio. Entonces, no se trata de creer o no creer, es lo primero que podemos decir. Claro que sí. Bueno, es interesante también porque muchas de las personas que hablan acerca de no creer en el matrimonio, la vida en pareja o de hacer un compromiso es simplemente porque han vivido experiencias traumáticas al interior de su familia, en sus padres, en sus abuelos, y simplemente es una reacción opuesta, y eso los lleva a no creer por lo que vieron o por lo que vivieron como hijos, de manera que, claro, uno arrastra ciertas situaciones. Yo quisiera, bueno, estas últimas semanas hemos abierto nuestro corazón, le hemos contado la mayoría de nuestros desaciertos, y yo era una de esas personas que no creía en el matrimonio, porque vi en mi familia, en mis padres, muchas situaciones de conflicto y ellos no tenían las herramientas para poder resolverlas, de manera que mi pensamiento en el corazón fue alimentándose año tras año diciendo: yo no creo en el matrimonio porque seguro que voy a tener el mismo resultado que vi en la vida de mis padres. Entonces se produce esa reacción opuesta, y uno lo primero que tiene la tendencia: no, si yo voy a vivir lo mismo que vivieron mis padres, prefiero no casarme. Prefiero intentarlo de otra manera, claro, pero es necesario entender también que hay momentos donde Dios simplemente, Él puede hacer un cambio, y ese cambio viene a través de la sanidad de nuestro corazón, que fue lo que hizo el Señor con mi vida. Me llevó a tener ese tiempo de sanidad. Dios tocó mis heridas, Dios tocó mi corazón y las transformó, y un encuentro nos vendría muy bien para dar el primer paso para sanar las heridas al interior del matrimonio. Y
ya estamos cerquita de nuestro próximo encuentro, así que qué bueno es ya no esperar más por esa sanidad, sino que decir, bueno, si está tan cerca, ¿por qué no vivirlo de inmediato para empezar con ese tiempo de sanidad? Y luego, por supuesto, recibir ese tiempo de instrucción, esa palabra que nos ayude, porque lo primero que hace Dios es sanar el corazoncito, pero luego de eso dice, bueno, ahora que estamos sanitos, que ya logramos entender que no nos va a ocurrir lo pasado, sino que con una palabra nueva yo puedo construir algo nuevo. Es importante entender que Dios nos da la oportunidad de comenzar de cero. Hermoso, sí, claro, un encuentro con el Señor para restaurar y sanar experiencias dolorosas va a permitir que podamos enfrentar la vida en familia, en pareja, el matrimonio, ¿verdad? Con un corazón sanito. Y eso va a hacer que tu familia ande muy bien, ¿verdad? Un Claro corazón sano. Bueno, una linda pregunta, ¿verdad? Hay mucha gente que no cree en el matrimonio, básicamente por lo que tú dices, porque arrastran muchos traumas y heridas del pasado en sus propias familias o muchos fracasos tal vez familiares y dicen ya luego yo no creo en eso. Pero lo que hay que tratar es nuestro corazón, ¿sí? Donde Dios tiene que formar y restaurar es en nuestra vida, porque por ejemplo cuando tú y yo nos casamos, mi amor, ambos veníamos de realidades familiares completamente opuestas, distintas, ¿verdad? Y de pronto uno en la nueva familia lo que hace es replicar muchas conductas, muchas instrucciones o enseñanzas en la nueva familia, y eso te lleva a error cuando no han sido fundamentadas en la palabra del Señor. Entonces hay que sanar, ¿verdad?, el corazón de esas experiencias viejas, antiguas y dolorosas, y luego que Dios nos instruya. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Dice así, ¿yo soy cristiano o cristiana? Esta es anónima. Bueno, todas son prácticamente anónimas. Dice, yo soy cristiano o cristiana, pero no conocía antes estas enseñanzas, ¿sí? Las enseñanzas de Dios para el matrimonio. Y me di cuenta que cometí muchos errores. ¿Ah? Y mi matrimonio está resentido por todo esto, por todos mis errores. La pregunta es, ¿qué puedo hacer ahora? Buena pregunta, ¿verdad? Porque tal vez a la luz de la palabra a usted también le ocurre que se ha dado cuenta que, wow, entonces yo sí que he cometido errores. Bueno, también me pasó a mí cuando comencé a entender la palabra del Señor para nuestra vida y nuestra familia. Dije, wow, he hecho todo mal entonces. ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta de nuestro amigo o amiga. ¿Qué puedo hacer? Me he dado cuenta que he cometido muchos errores en mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que puedes hacer es buscar ayuda en el Señor, ¿verdad? Sí, claro, hay que ir donde el fabricante y decirle, mira, eché a perder lo que tú diseñaste. Entonces, es como cuando uno está enfermo, ¿verdad? Cuando tú estás enfermo de cualquier cosa, ¿qué hace uno? Va a buscar ayuda. A buscar ayuda. La ayuda de un médico. Un doctor calificado, ¿verdad? De pronto un especialista que te pueda ayudar, ¿cierto? Bueno, si el matrimonio está enfermo por los errores que hemos cometido muchas veces, ¿qué tengo que hacer? Buscar ayuda en un especialista. ¿Y cuál es el mejor especialista del corazón? El Señor. El Señor. Y entonces acercarse a Dios y decirle, Señor, mira, no he hecho todo bien. ¿Ah? Y entonces yo quiero que tú me ayudes y yo quiero que tú me enseñes. Es un muy lindo primer paso. Fue el paso que dimos en algún momento. Lo segundo es simplemente volver a empezar, ¿sí? Entender que Dios puede hacer todo nuevo, ¿sí? Que todo, cualquier cosa, Dios lo puede restaurar, ¿sí? Dios puede restaurar un corazón, una vida, una familia y un matrimonio. Todo Dios lo puede hacer de nuevo, ¿sí? Y entonces vamos a donde el Señor y le decimos, Señor, ayúdame, yo quiero comenzar otra vez, ¿sí? Claro que sí. Apocalipsis, capítulo 21, verso 5, dice así, léenos, mi amor. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escríbela, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Qué interesante esta palabra, nos ayuda a entender que está la promesa de Dios cuando nosotros venimos con un corazón roto, con un corazón tal vez que ha pasado por experiencias trágicas,
puede ser en algunos casos, o traumáticas en otras, y venimos y le decimos al Señor: Señor, aquí está nuestro matrimonio, o Dios, vengo de relaciones fallidas y necesito que tú me enseñes. Lo que la palabra nos promete es que Dios va a hacer todo nuevo, o sea, se puede empezar de nuevo, y Dios puede restaurar todas las cosas como está en su palabra. Eso es interesante. Y lo segundo también, que es tener un tiempo de sinceridad con nuestro esposo, con nuestra esposa, es abrir el corazón y decirle: sabes, esto hay en mi corazón, esto es lo que me dañó. Y que se produzca esa comunicación entre ambos para mostrar lo que de verdad hay en lo íntimo del corazón. Es abrirlo, es confesarse mutuamente los errores, es pedirse perdón. Nosotros esto lo hemos hecho más de alguna vez, y de verdad que ha traído mucha liberación a nuestro corazón. El poder que tiene el pedir perdón y el dar perdón realmente es tremendo. Todo puede ser transformado con una palabra tan dulce como decir: perdóname, me equivoqué, lo hice mal. Y Dios, en ese entregar perdón, Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Amén, sí. Bueno, tiempos de sinceridad, tiempos de honestidad, de mirarse a la cara, de decirse las cosas: en esto fallé, mi amor. O también un ejercicio que nosotros hemos hecho como matrimonio es, yo he ido donde Eriquita y le he dicho: mi amor, quiero que me digas todo lo que tú ves mal en mi vida, ¿te acuerdas? Y entonces como al comienzo uno dice, no pueden ser tantas cosas. Porque la lista era, Erika me decía esto, y entonces decía: no puede estar todo mal. Pero luego el Señor comenzó a tratar mi corazón. Y es tan lindo cuando podemos, en un ambiente de sinceridad, pero también de humildad, decirnos lo que vemos uno en otro, ¿verdad? Decir: mira, mi amor, yo veo esto en ti, o esto hay que tratar de cambiar, o en esto me he equivocado. Esa sinceridad abre un camino, ¿verdad?, para una restauración muy linda. Me he equivocado, todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho cosas malas en nuestra vida y sobre todo en nuestro matrimonio, los que son casados, pero siempre hay una oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. No digas: ya la embarré, no hay nada que hacer. No, Dios puede restaurar todas las cosas. ¿Sí? Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Otra pregunta, ¿sí? Dice: ¿qué dice la Biblia del divorcio, pastor? A mí me resulta mucho más difícil y costoso separarme que soportar mi situación. Sí. ¿Qué dice la Biblia del divorcio? Dice: es muy costoso el divorcio, es un trámite, es una cosa muy tediosa, prefiero aguantarme así. Eso es lo que leí. Bueno, es una situación que mucha gente puede estar viviendo, es una muy buena pregunta, ¿sí? Y veamos qué dice la Biblia acerca del divorcio. Por lo pronto hay dos textos que son muy decidores en cuanto al divorcio o a la separación. El primero está en Malaquías capítulo 2, verso 16. Dice así: pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa es abrumarla. Divorciarte, de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¡Wow! Tremendo. Entonces, lo primero que debemos decir acerca del divorcio es que Dios lo odia. Hay otra versión, o la tradicional, dice que detesta o repudia. Es una palabra muy fuerte, es semejante a que Dios le causa náusea, ¿verdad? O vómito, el divorcio. Dios no lo quiere ver. No quiere el Señor que las parejas se separen, porque la palabra dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿sí? Es una unidad, ¿verdad?, que no se puede romper. Ahora, hay otro texto también que nos va a ayudar todavía más a aclarar qué dice Dios del divorcio. Está en Mateo 13, verso 3 al 10. Léelo, mi amor. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer
por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Este es el otro texto que nos ayuda a entender cuál es la visión que Dios o el diseño original de Dios para el matrimonio y qué ocurre acerca del divorcio. Bueno, claro. Interesante cómo termina esta historia o este texto, porque luego del Señor explicar qué es el divorcio, cómo funciona y todos los principios que vamos a tratar luego, los discípulos dijeron, entonces no conviene casarse. Es un problema. Si es tan complicado separarse, ¿para qué me caso? Eso es más o menos lo que dijeron los discípulos. Yo les encuentro algo de razón a ellos, porque de verdad que es un problema bien grande, ¿no? Una separación es un divorcio, aunque sea en buenos términos, porque hoy día mucha gente o muchas personas dicen, no, nosotros somos civilizados, somos muy modernos y nos separamos en buenos términos. Puede ser cierto, pero siempre hay un quiebre, hay un dolor interior, ¿verdad? Y hay también algunas consecuencias para el resto de la familia. Si hay hijos, para los hijos. También los padres se duelen de ver que los hijos se divorcian. Entonces hay un tema familiar importante con el divorcio. Por eso yo creo, los discípulos dijeron, si es tan enredado, mejor no casarse. Dijeron ellos, ¿verdad? Bueno, es una buena conclusión la que sacaron los discípulos, parece. ¿Qué dice Dios del divorcio? Primero, que no es el plan original del Padre, ¿sí? El Señor dijo, más en el principio no fue así, sino que la idea del Señor es un hombre y una mujer hasta la muerte, ¿sí? Ese era el plan original, porque el argumento era claro. Y entonces, como Moisés, que es como el libertador, el patriarca y todo de Israel, le dijo a la gente, divórciense. Y el Señor les dice, por la dureza del corazón. ¿Ah? O sea, que Dios nos habla y nos dice que Él lo permitió en un momento acerca de una necesidad específica, pero eso, él dio a entender que a pesar de que lo permitió por una situación específica, eso no decía lo contrario, su palabra no cambia. Él sigue detestando el divorcio, solo fue por una causa puntual, y el texto lo hacía mención y decía por causa de la infidelidad o de la fornicación. Es decir, no significa que porque Dios hace una pausa ahí, significa que Dios cambió de parecer, sino que Dios sigue detestando o odiando el divorcio. Claro, lo que ocurrió en tiempos de Moisés y lo que citaron aquí los hombres para hacerle la pregunta a Jesús fue que habían personas, familias que tenían varias otras familias y hijos en cada hogar, y entonces Moisés lo que vino a ordenar y dijo, ok, ¿cuál es tu actual esposa? Y dijo, esta. ¿Te vas a quedar con esta? ¿Vas a volver con qué? Y comenzó a ordenar Moisés la situación de la gente, porque había un enredo muy grande. Y entonces Moisés lo que hizo fue divorciar allí las uniones anteriores, establecer una, ¿verdad?, para el futuro y ordenar. Y entonces esa fue la respuesta del Señor, ¿sí? No porque lo haya permitido significa que es lo correcto o es el plan de Dios. Es el punto, ¿sí? Ahora, debemos entender que hay situaciones puntuales, muy difíciles a veces de entender, que sin duda el divorcio es la única solución, ¿sí? Y lamentablemente es así. No quisiéramos que fuera así, ¿verdad? Y el Señor tampoco quiere, pero hay situaciones donde la única salida viable o la mejor solución es la separación, ¿sí? Entonces lo entendemos de esa manera.
Claro, para terminar respondiendo a esta pregunta, es que Jesús abrió la puerta de divorcio, pero por la infidelidad o por la fornicación o el adulterio. Esa fue la causal, no es que Dios hubiese cambiado el plan original. Sí, y lo es porque el matrimonio es un pacto, ¿verdad?, entre el hombre, la mujer y Dios. Son tres. ¿Sí? Y esa es la bendición del matrimonio, porque Dios pone su mano de bendición sobre un hombre y una mujer, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, y entonces cuando hay infidelidad o adulterio, como dice Erika, eso rompe el pacto, ¿verdad? Y entonces el hombre o la mujer, en cualquiera de los dos casos, está en libertad de apartarse porque se ha roto el pacto. Pero hoy también, en nuestro tiempo, hay muchas cosas que rompen ese pacto. Y lo que más nosotros vemos hoy es el maltrato, la violencia, la agresión y el abuso, ¿verdad? Que son cosas muy, muy fuertes que dañan profundamente, ¿verdad?, el seno del hogar. Y entonces, bueno, vamos a dedicar un capítulo exclusivo al maltrato, ¿verdad? Y eso. Pero eso podemos decir acerca del divorcio. Bueno, hay mucho más que hablar, y si alguien tiene alguna consulta más específica, más puntual, porque, bueno, el tiempo no nos da para extendernos tanto con cada pregunta, pero estamos siempre disponibles para usted. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Esta dice así, dice: Pastor, llegué al Señor con algunos proyectos de familia destruidos, ¿sí? Con algunas familias que no habían funcionado en mi vida. Y tengo el sueño de rehacer mi vida. ¿Está bien esto o debo permanecer así? Una buena pregunta también, ¿sí? Una muy buena pregunta. Llegué al Señor y tengo algunos intentos fallidos, ¿sí? Yo creo que todos, ¿verdad?, de alguna manera llegamos al Señor con algunos fracasos, sobre todo en términos de la familia o del matrimonio. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Porque mi aspiración natural es querer rehacer mi vida. Es querer formar una nueva familia, ¿sí? Bueno, como dijo el cantante, tropecé de nuevo con la misma piedra. No, mentira. Y entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Yo quisiera establecer un nuevo hogar. Bueno, yo primero le aconsejo leer 1 Corintios capítulo 7, que Pablo dedica ese capítulo a hablar acerca de esto, de cómo rehacer la vida, de cuándo se hace y de cómo hacerlo. Lea 1 Corintios 7. Pero vamos a hacer algunas conclusiones de este capítulo respecto de esta pregunta puntual, ¿sí? Primero, decir que lo que ocurre antes, o lo que ocurrió antes de conocer a Jesús, ya no existe. ¿Sí? O sea que su vida pasada con la señora no sé qué, con el viejito no sé cómo, ya no existe. El Señor lo borró con su sangre. Cuando tú le dijiste: Señor, te entrego mi vida, perdóname, me vuelvo a ti, me arrepiento de mi pecado, en ese mismo instante Dios borró todas esas experiencias fallidas, los fracasos de tu vida, de tu corazón, y el Señor te perdonó. ¿Sí? Y entonces ya no existe toda esa experiencia previa de dolor, de frustración, ¿verdad?, y de fracaso en tu vida. Claro, quedan las consecuencias, muchas consecuencias de muchas decisiones permanecen y seguimos enfrentándolas hasta el día de hoy. Pero ya no tienes pasado, ¿sí? Y lo siguiente es que es relevante el estado en que nosotros llegamos a Jesús. Por ejemplo, si tú conociste a Jesús viudo, ¿verdad? O si tú conociste a Jesús separado, ¿verdad? O si lo conociste casado y estando en el Señor te separaste. Bueno, hay una diferencia para Dios en eso, ¿sí? O sea que el punto de conocer a Jesús es lo relevante a la hora de definir nuestra situación contractual con Dios en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, si conocimos a Jesús casado, Dios espera que nosotros permanezcamos casados, ¿verdad? Que honremos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Si conocimos al Señor viudo, Pablo dice, bueno, si puede permanecer viudo, mejor, ¿sí? Y si no puede, por algunas razones que entendemos, ¿verdad? Y entonces se puede casar si es viudo, o tal vez si es separado, conoció al Señor siendo separado, ¿verdad? Y entonces puede también rehacer su vida. Pero es interesante que cada caso o cada situación es puntual y merece un análisis diferente, distinto, y por eso es que siempre, ¿verdad?, les motivamos a buscar consejería. Eso Amén.
Eso es importante. La Biblia dice que en el estado en que cada uno llegó al Señor, que permanezca. Ahora, si viniste al Señor separado, bueno, primero busca la reconciliación, dependiendo del caso, porque son casos puntuales, no podemos en esto ser estrictos y decir no tiene que volver si la causa tal vez de separación fue por un adulterio, por la infidelidad o maltrato o un abuso. Bueno, ahí Dios necesita entrar y poder traer luz a ese matrimonio, a esa pareja o a esas personas. Cuando no es posible, uno necesita entender que necesitamos con urgencia buscar la dirección de Dios, porque cada situación es diferente. No hay un protocolo general para todo, sino que es importante pedir consejería. Sí, y buscar la dirección del Señor, ¿sí? Buscar la dirección del Señor es muy importante también lo que nosotros sentimos al respecto. Por ejemplo, hay mucha gente que se separó y dice, yo ya no quiero volver a casarme más. Y yo he escuchado a muchas personas así. Sí. Yo me separé, pastor, y yo ya no quiero casarme más. Pero mucha gente me dice, ¿y cuándo te casas? Y hay una presión social a veces con eso, ¿verdad? Y entonces es muy lindo poder entender que Dios respeta tu sentir, tu corazón, ¿sí? Incluso Pablo dice en el capítulo que yo aconsejé leer, 1 Corintios 7, dice, bueno, si puede permanecer, solo mejor, porque así se ocupa solo de buscar al Señor y servirle. Si no puede, bueno, no hace mal en casarse, dice Pablo, ¿verdad? La palabra del Señor, no hace mal en casarse. Entonces es importante entender la situación que cada uno vive, y también Dios respeta mucho el sentir de cada quien, ¿sí? Bueno, ojalá pueda haber sido Satisfactoria la respuesta. la respuesta. Sí, si tienes duda, comunícate. Bueno, otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Dice así, siento que ya no le amo como antes. Debe ser a su esposa o esposo, también es anónima. Dice, siento que ya no le amo como antes. No tenemos grandes problemas, dice, pero no es lo mismo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo renovar mi matrimonio? Una linda pregunta, ¿cierto? Que todo matrimonio en un momento de la vida matrimonial se ha hecho, ¿sí? Como que se acabó un poco el amor, ¿qué pasó con la pasión? ¿Verdad? Ya no es lo mismo, y muchas veces uno escucha expresiones así, ya no es igual que antes, o se perdió el respeto, o los conflictos que hemos tenido en la vida nos han pasado la cuenta, y entonces, ¿cómo renovar el matrimonio o cómo encender esa pasión en el matrimonio? Bueno, hay varias cosas acá. Primero que el amor es un sentimiento que está sujeto a la voluntad, ¿sí? Esto es interesante entender. O sea, que yo decidí amarte, ¿verdad? Y en alguna medida, inconscientemente, decidí quitar ese amor o apagar ese amor. O sea, quiero que sepa a usted, la persona que nos hizo esa pregunta, él o ella, no sé, quiero decirle que en algún momento usted decidió, ¿verdad? Por conflictos, por experiencias, decepciones, no sé, decidió bajar esa intensidad o esa pasión, ¿verdad? No fue que simplemente despertó y ya no lo amaba, sino que fue una decisión, aunque haya sido inconsciente, fue una decisión. Y así como decidió retener el amor, usted también puede decidir, ¿verdad?, entregar o dar ese amor. Eso es lo primero. El amor, ¿verdad?, es un sentimiento sujeto a la voluntad. Amo a quien quiero, ¿verdad? Retengo el amor a quien no quiero. Es lo primero. Lo segundo, que tal vez al interior del matrimonio hay cosas pendientes, tal vez hay heridas que sanar, perdones que entregar, y es importante poder llevarlos a cabo. Hay conversaciones tal vez que cosas que nunca se dijeron y que quedaron ahí en el aire, y es importante abrir el corazón y poder mostrarle al otro qué es lo que hay en mi corazón, qué cosas quedaron pendientes, qué no dije o qué cosas me dijeron que hirieron mi corazón. Es importante entenderlo y hacer este ejercicio, porque de verdad que trae una renovación al matrimonio, a la vida en pareja. claro. Y bueno, y lo tercero es que el camino del reenamoramiento, yo no sé si existe esa palabra. Si no, la acabamos de inventar. El camino del reenamoramiento es el mismo camino del enamoramiento.
Así que esto te va a servir mucho, porque el camino para reenamorarse es el mismo camino que recorriste para enamorarse. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se enamoró usted de él o de ella? ¿Cómo se enamoró? Mira, por ejemplo, estando tiempo juntos, ¿cierto? Y entonces tú querías estar con ella y llegabas del trabajo y ni siquiera tomabas 11, ¿verdad? Como yo. Y entonces partías corriendo a ver a tu enamorado, a tu enamorada, ¿verdad? Y entonces te parecía que el tiempo pasaba tan rápido cuando estabas con tu enamorado. Yo cantaba, ¿te acuerdas cuando estábamos de novio? Yo cantaba, reloj, no marques las horas, ¿cierto? Porque mi vida se acaba. Oh, pero es que ese reloj corría, ¿sí? Y ya me tenía que devolver a casa. Entonces, el camino de reenamorarse es el mismo camino de enamorarse. ¿Ah? Estar con esa persona. Busque tiempos a solas, ¿verdad? Para estar juntos, para conversar. Otro consejo puede ser mirarse a los ojos, ¿verdad? Qué lindo es mirarse a los ojos, porque hemos perdido esa virtud o capacidad de hacer contacto visual. ¿Ah? Haga contacto visual con su esposa otra vez y se va a dar cuenta que le van a pasar cositas. Mi amor, no me mire. Y entonces, cuando esté mirando a su esposa a los ojos, le van a pasar cosas, ¿sí? Porque en la mirada hay una comunicación no verbal tan rica que enriquece eso el matrimonio, ¿sí? ¿Algún consejo, mi amor, para dar? Es teniendo atenciones y detalles. Tal vez al principio de la relación uno tuvo tantos detalles y tantas atenciones que con el tiempo se fueron perdiendo y uno dice, bueno, a esta altura ya qué, pero es para mantener el romanticismo, para renovar el romanticismo, el amor al interior de la pareja. Esos detalles, esas atenciones no se pueden perder, tienen que irse renovando. Tal vez no vamos a tener las mismas atenciones exactas iguales, pero siempre habrá algo para conquistar el corazón del otro, porque a medida del tiempo nos conocemos más, por lo tanto tenemos más ventajas, porque al haber más conocimiento de lo que le gusta al otro, podemos cambiar esas atenciones, esos detalles. Tal vez una palabra, al principio era una carta, hoy día podemos escribir en el celular, ya no a lo mejor en una hoja de papel, pero sí podemos tener detalles, crecer en eso. Si bien es cierto, hoy día nuestra cultura está tan fría, como decíamos recién, a veces ni siquiera nos miramos a los ojos, sino que estamos todo el rato conectados en el celular. Entonces se pierde esa capacidad de tener un detalle con el otro. Es que el otro sabe que yo lo quiero, pero qué lindo sería leerlo en la mañana y que te dejara un mensaje o de texto o en el computador, que te escribiera algo o te dejara algo en la almohada. Trabajar en esos detalles, ese romanticismo. Sí, expresar el amor, expresar tu gratitud, tu amor, el romanticismo, ¿verdad? Pasa que de pronto somos románticos es en la conquista, ¿verdad? Para que el otro o la otra, ¿verdad?, ¿sí?, puedan simpatizar contigo y pueda generarse un lazo y todo lindo. Y entonces somos cancheros, pero es en el noviazgo o en la conquista. Y luego nos casamos y ya, ¿verdad?, no somos más cancheros. ¿Sí? O sea que ahí no dejamos. Y tú tienes que entender que tu esposa o tu esposo requiere ser, esto es interesante, por favor, anótelo, destáquelo como quiera. Mira, escucha, tu esposo o tu esposa, no por ser tu esposo o tu esposa, siempre necesita ser conquistado o conquistada. Así que ponte a la tarea inmediatamente, ¿cómo conquisto a este viejo? ¿Ah? Sí, ¿cómo conquisto? Le voy a hacer una cosita, voy a tener un detalle, le voy a decir que lo amo, no sé qué, pero los detalles son importantes, ¿sí? Conquista a tu mujer, esposo, conquístala de nuevo, que esté loca por ti, sí, que te ame, que cuente los minutos para que tú llegues a casa de tu trabajo y estar contigo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo renace el amor? ¿Cómo reenamorarme? Volver a hacer lo mismo que hice cuando la enamoré o me enamoró, ¿verdad? Volver a caminar ese mismo camino. Unos lindos consejos, ¿verdad? Bueno, otra pregunta, ¿sí? Léenos tú la pregunta, mi amor. Veamos, ¿qué dice? Dice, siempre escuché lo siguiente: si llegas a tener un hijo, no te cases,
puedes salir adelante con tu hijo y evitas problemas. ¿Está bien ese consejo? Bueno, este es un consejo muy común, tal vez más común de lo que uno espera, y en realidad aparentemente parece ser muy sabio para evitarse problemas, pero en realidad no es bueno. No es bueno porque no se trata de que para un papá, una mamá, su necesidad sea tener hijos. Sobre esa necesidad debe estar la necesidad de un niño al contar con su papá y su mamá, porque ese es el diseño original de Dios. Dios lo hizo de manera perfecta, que un hijo pueda tener papá y mamá al mismo tiempo. Por lo tanto, yo tengo que poner el derecho de un niño por sobre mi propio derecho. Eso es muy importante, ¿sí? Porque claro, hoy día muchos papás dicen, o mamás dicen, es que yo ya estoy en edad de tener hijos, entonces yo quiero tener un hijo y si no tengo padre o si no tengo madre, lo siento, yo voy a tener un hijo. Pero eso es una manera muy egoísta de pensar, porque el derecho mayor es el derecho del niño, ¿sí? Y él tiene derecho a crecer en todo lo que sea posible para nuestro alcance, ¿verdad? En un hogar con su papá y con su mamá. Cuando no es posible, bueno, entendemos, ¿verdad? Hay situaciones que son diferentes y que también se pueden tratar. Ahora, hay algunas consideraciones acá, Eriquita, y primero que lo importante que es elegir a la persona correcta, ¿sí? Al papá o a la mamá de tus futuros hijos. Es muy importante, ¿verdad? Porque eso va a implicar en un montón de cosas, ¿sí? Y entonces aquí es donde importa sobre todo la manera, por ejemplo, lo hablamos en una de las charlas anteriores, el conocerse, ¿verdad? El conocer, el entender que no cualquier persona, solo porque me enamoro, solo porque es lindo o linda, ¿verdad?, califica para ser la persona para mi vida o para tu vida, sino que tiene que haber una dirección de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante la elección. Hablamos un capítulo completo acerca de cómo elegir. ¿Recuerda? Si no lo vio, lo puede ver hace un par de semanas en este canal. Cómo elegir a la persona correcta fue el título de esa charla, muy buena. Entonces, es muy importante elegir la persona correcta, ¿sí? Y por muchas razones, esta es una realidad de muchas familias hoy, ¿verdad? Donde los papás o las mamás están separados, el hijo vive con el papá o el hijo o la hija vive con la mamá, y entonces se ocasionan situaciones ahí diferentes, pero debemos tratar como padres en lo posible de que eso sea muy llevadero para nuestros hijos, ¿verdad? Y tratar de cubrir la necesidad del hijo, ese es el punto. Tratar de cubrir la necesidad del hijo emocional, espiritual, material, por sobre la necesidad mía de ser papá o de ser mamá. En muchas ocasiones también se habla acerca de que el hijo puede estar con uno de los dos padres, en vez de estar en un lugar donde tal vez haya violencia, agresión, ofensas y malos tratos. Yo tuve la experiencia de que mis padres se separaran siendo yo muy niña, y ellos tomaron como decisión mandarme a vivir con la abuela. Y yo sufrí durante ese proceso, fue un corto tiempo, cerca de 1 mes y medio, y sufrí bastante porque no tenía a ninguno de mis dos padres. Por lo tanto, ahí yo puedo entender esta palabra, que a veces uno piensa como adulto, mejor que esté con uno de los dos, que se lleve a otro lugar donde no esté pasando por un momento fuerte, un momento duro. Y en realidad uno necesita que los hijos, en casos muy extremos, esté con uno de los padres y no enviarlo a un tercer lugar, como en el caso que yo les cuento, de haberme estado en un tiempo con mi abuela y pasó un intertanto también luego que me enviaron a otra región a vivir con unos tíos, porque claro, se daña el corazón del hijo porque uno piensa que está haciendo lo mejor, y siempre es importante que los padres estén con sus hijos. Sí, claro. Pero hablamos de acerca de cuando no es posible, ¿verdad? Claro, porque hay casos muchas puntuales. situaciones, sí, en muchas situaciones no es posible, ¿sí? Y lo entendemos, y Dios lo entiende, Claro ¿sí? que Dios sí. no juzga eso. No es que si no está con el papá y la mamá y si no es pecado, no. O sea, Dios tiene una medida generosa para poder evaluar nuestras vidas,
¿sí? Y siempre el punto es buscar el bien superior de los hijos. Claro. ¿Sí? Los padres deben buscar el bien superior de los hijos. En tu caso, por ejemplo, me imagino yo, sin conocer la profundidad de la historia familiar o matrimonial, me imagino que si tomaron esa decisión fue porque ya no hubo otra opción, me imagino. Pero esa es la idea, ¿no? Que el bien superior del hijo siempre esté por sobre nuestros intereses personales. Exacto. Ese es el punto. Ahora, cuando tiene que ser así, cuando el hijo está con el abuelo, o está con el tío, o está con un papá o con una mamá, cuando tiene que ser así, ¿verdad? Es importante entender que ambos, el papá y la mamá, de igual forma están potencialmente capacitados, ¿verdad? Para poder sacar adelante esa familia. Claro que sí. Y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mamitas que quedan solas, o papitos que quedan solos, y bueno, pero mamitas más, y sacan adelante a sus hijos, a veces sin ningún recurso, tal vez económico, pero ellas se echan a la familia al hombro, y salen adelante, y le dan educación, y crecen y todo, porque, claro, están potencialmente capacitados para sacar adelante a su familia, ¿sí? No significa que, por ejemplo, si estás solo con la mamá, y la mamá hace las veces de padre y madre, no significa que lo va a hacer mal, ¿no? Significa que lo óptimo, el ideal es lo otro, un papá y una mamá. Cuando no puede hacer así, bueno, Dios también lo suple poniendo ese potencial de papá y de mamá en cada uno también, y podemos ver niños que crecen sanitos y bien, y luego el Señor fortalece y bendice su vida de igual manera. O sea, el diseño de Dios es perfecto. ¿Sí? Cuando se daña el diseño por causa de muchas situaciones, Dios también provee ayuda, dirección, socorro para nuestra vida. Bueno, otra pregunta. A ver, otra pregunta. Dice, me enamoré de una persona que no conoce al Señor y quiero casarme con él o ella. No, porque aquí está bien anónima la cosa. Dice, me enamoré de una persona que no conoce al Señor y quiero casarme con él o ella. Confío en que más adelante pueda acercarse al Señor y cambiar. ¿Qué cree usted? Bueno, linda pregunta. Me enamoré de alguien que no conoce al Señor y yo creo que después va a cambiar o después va a conocer al Señor. Veamos qué dice la Biblia. Bueno, 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Bueno, la respuesta así de golpe es, no es una buena idea. ¿Verdad? Casarse porque me enamoré con alguien que no tiene o no conoce los principios del Señor de principio no es una buena idea. ¿Te lo vas a ganar después? Puede ser. Lo más probable es que no, ¿ah? Y que en el camino te cueste muy caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias, ¿sí? Muchas diferencias. Mira, al principio esas diferencias puede ser que no sean notorias, porque están recién iniciando una relación y todo al principio es distinto. Pero conforme va pasando el tiempo, esas diferencias de cosmovisión que ambos tienen van a provocar profundos roces. Y eso también es algo que yo puedo compartirles. La vida de mis padres, mi madre siendo cristiana, mi padre ateo, siempre yo escuché decir a mi mamá, bueno, en algún momento me lo iré a ganar para el Señor, tendrá el mismo corazón para Dios. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, se notaban más y más las diferencias que ambos tenían acerca de la cosmovisión de su vida. Por lo tanto, y ahí se producían muchos quiebres que fueron los que yo te he contado hasta ahora, de manera que es complicado que yo pueda llevar al otro que tiene un corazón distinto al mío. Es complicado, no imposible, pero es necesario entender que por algo la palabra nos está dando en esto una dirección divina. Nos dice, no te unas, porque Dios nos está avisando desde antes de tomar una decisión, dice, no te unas. Claro, van a haber conflictos, muchos conflictos, porque
Él va a querer enseñar a los hijos de una manera, ella de otra. Él va a querer hacer una actividad, ella otra. Él va a querer escuchar una música, ella otra. Él va a querer vivir de una manera, ella de otra. No va a haber comunión. Por eso la Biblia dice, ¿qué comunión tiene? ¿Cómo se pueden unir lo injusto con lo justo? ¿Sí? Lo escuchó cuando leímos el texto, ¿verdad? ¿Cómo se puede unir la luz con la oscuridad? No tienen comunión, ¿verdad? Y finalmente esos roces son tan fuertes en la vida cotidiana, son tan fuertes en la vida familiar, que terminan muchas veces por quebrar familias. Entonces, si lo puede evitar, ¿sí? Ahora, yo le aconsejo lo siguiente, porque me dice, estoy enamorado, pastor, y quiero casarme. Entonces, cuando ya se enamoró, ¿sí? Yo le aconsejo lo siguiente, dile al Señor, Señor Jesús, ¿sí? Vuelvo mi corazón a ti hoy día, yo quiero hacer tu voluntad, ¿sí? Y hoy te quiero pedir que toques el corazón de Pepito, yo no sé cómo se llama, o que toques el corazón de Pepita, ¿ah? Que toques su corazón y que se vuelva a ti esta semana. Pero si no se vuelve esta semana, ¿verdad? A ti, yo entenderé que Pepito o que Pepita no es la persona que tú tienes para mí. Y voy a dar un paso al costado, ¿sí? Bueno, prueba al Señor, ¿sí? Y entonces, si ese hombre se convierte o esa mujer se convierte, bueno, entonces hay una posibilidad, ¿verdad? Pero que lo haga después, no, se te va a volver un camino cuesta arriba muy, muy duro. Muy, muy duro. Por algo la palabra dice, no te unas. Ese es el consejo, ¿verdad? No te unas en un yugo desigual. Bueno, es importante y sumamente importante, hay que hacer un énfasis en esto, de confiar y pedirle dirección al Señor. Él conoce el futuro. La visión de nuestro Señor es tan amplia que Él puede verte proyectado años más adelante. Por eso que es importante escuchar su voz, dejarse guiar. ¿Para qué dar una vuelta tan larga y dolorosa si podemos hacer las cosas bien desde el principio? Uy, lindo lo que dices, claro, ¿para qué dar una vuelta larga, verdad? Porque a veces al correr de los años, ¿verdad? Por una mala decisión que a lo mejor fuimos advertidos como ahora, y entonces al correr de los años nos damos cuenta que no fue bueno, y entonces decimos cómo hubiese querido haber tomado otra decisión. Pero hoy Dios nos da la oportunidad. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿qué hacer con un esposo machista o con una esposa feminista? ¡Wow! Esta sí, ¿no? Tremendo. ¿Qué hago con un esposo machista? ¿Sí? O con una esposa feminista. Y esta es una pregunta muy recurrente entre matrimonios, ¿verdad? El machismo, el feminismo, porque lamentablemente hoy día nos absorbe mucho la cultura. Y estamos viviendo una cultura así. Hay una transición del machismo al feminismo, aunque todavía queda mucho machismo también, ¿verdad? Pero hay una transición y hoy día estamos viendo mucho feminismo, sobre todo, ¿verdad? En este tiempo. Pero nosotros estamos estudiando la familia a la luz de la palabra del Señor. Por tanto, nosotros dejamos atrás o renunciamos al concepto de mundo, ¿verdad? Al concepto secular de familia, de vida, ¿verdad? Y queremos tomar la palabra del Señor. Claro, o sea, ese es nuestro enfoque, claro, el principio divino. Claro, ¿qué dice Dios acerca del machismo o del feminismo? ¿Está bien el machismo? ¿Está bien el feminismo? ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, hablemoslo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los machistas? Hablemos del machismo. Bueno, primero yo le quiero dar mi opinión. ¿Ah? ¿Cuál es mi percepción del machismo? Yo creo que gran parte de lo que conocemos como machismo no es otra cosa que flojera, ¿ah? Egoísmo, ¿sí? Flojera porque, no, que eso lo hace la mujer, ¿ya? Y eso no es que sea machista porque el hombre tiene otra dignidad, no, simplemente porque el hombre no quiere aprender a hacer algo o prefiere que lo atiendan. Eso es flojera, no es machismo, ¿ah? O sea, gran parte de lo que conocemos como machismo, ¿verdad? No es machismo, flojera. Luego, no es machismo, es egoísmo, ¿verdad? Y es todo pensado en mí, para mí, que me hagan bien, que me bendigan, que me sirvan, que me hagan feliz y todo. Eso es egoísmo, no machismo, ¿verdad? Gran parte de lo que conocemos también como machismo no es machismo, es temor.
¿Ah? Temor a que la mujer, ¿verdad?, tenga más recursos que yo, o sepa más que yo, o llegue más alto que yo. Temor a perder el control. Muchos hombres tenían o tienen aún muchos temor a perder el control de sus familias. Y entonces hay un temor. No es machismo, es temor. Y luego no es machismo, son costumbres ancestrales. Costumbres, ¿verdad?, de los antiguos, de los papás. Fue lo que vimos en casa, porque vimos una figura de pronto de un padre o de un esposo, ¿verdad?, autoritario, que se sentaba en el sillón y que no sé qué, y que todo el mundo le rendía pleitecito. Entonces, no es machismo, es costumbre. O sea, simplemente lo aprendió, se lo enseñaron, ¿verdad?, en la práctica, no le dijeron esto es así, pero se lo enseñaron en la práctica con vivencia, y entonces no es machismo. Esa es mi opinión. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es clara, dice Colosenses 3:19, así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Me quiero centrar en lo último, dice, no seáis ásperos con ellas. Entonces, yo creo que el machismo de alguna manera entiende que un hombre dulce o un hombre tierno deja de ser hombre. Y no es así, es una mentira, ¿sí? Si usted es dulce, delicado, tierno con su esposa, usted sigue siendo hombre y todavía más. Usted es más hombrecito todavía, ¿verdad? Cuando es sensible a la necesidad de su esposa, cuando uno aprende a escuchar. Yo estoy aprendiendo a escuchar, ¿cierto? Y a entender el lenguaje de las mujeres. Más o menos. Pero en eso estoy aprendiendo a entender el lenguaje de las mujeres, ¿sí? Y entonces, que el hombre, por ejemplo, sea generoso en cuanto a sus sentimientos, sea abierto, que abra su corazón y diga, esto me pasa, esto siento, qué sé yo, o que se muestre débil. En una charla dije que el hombre tiene temor porque después la mujer lo ve blandito, ¿te acuerdas? Lo ve blandito y se le sube por el chorro. Y entonces tiene que ser bien fuerte, tiene que ser bien duro para que nadie se le suba por el chorro. Entonces, es un concepto equivocado de machismo, ¿verdad? O que, por ejemplo, el hombre reconozca su error y diga, me equivoqué, mi amor, perdóname. Y entonces eso también uno lo ve como una debilidad, ¿sí? Y de pronto el machismo es la excusa perfecta, ¿verdad?, cuando yo quiero doblegar a alguien. Sí, el machismo es la excusa perfecta para que se haga lo que yo quiero, ¿sí? Y para no considerar al otro. No es que es machista. Esa es mi opinión, ¿verdad? La Biblia dice, no sean ásperos con ellos. O sea, debemos aprender los hombres debemos aprender a ser tiernos, dulces. Dice otro texto de la Biblia que debemos tratar a nuestra esposa como un vaso frágil. ¿Ah? Y un vaso frágil es un vaso caro. Los vasos gruesos, eso de vidrio, ¿no?, de botella, eso no importa, pero los vasos frágiles son delicados porque son caros y con cualquier golpe se rompe. Entonces uno lo trata con ternura. Amados esposos, hombres, sean dulces con su mujer, sean tiernos con ella, reconozcan su error con ella, aprendamos a pedir perdón, ¿sí? Rompamos esa costumbre machista, ¿sí? Y seamos hombres de verdad. Hombres que aman, hombres que son accesibles, dulces, cariñosos con sus mujeres. Mi amor, háblanos del feminismo tú. Bueno, sigamos también con otra tendencia que hoy día está a flor de piel y que vemos de forma tan común y tan masiva, y tiene que ver con el feminismo, que es una acción hacia o una respuesta hacia años y años de abusos, de desigualdad, y aunque su fin pareciera noble, no lo es, por cierto, porque uno habla acerca de, cuando escucha del feminismo, de igualdad de derechos, la forma en que se expresa o que se muestra es agresiva, y muchas veces también degradan a la mujer al mostrarla de esa forma. Mira, yo te pregunto aquí entre nos, ¿puede haber algo malo en pensar que alguien esté en contra de la igualdad, por ejemplo, salarial entre un hombre y una mujer? Claro, uno diría, es lo justo porque ambos trabajan la misma cantidad, con el mismo esfuerzo, con la misma responsabilidad. ¿O quién puede estar a favor del maltrato de una mujer? Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero la verdad es que el feminismo y el machismo son tan nocivos uno como el otro y distorsionan la palabra y el principio de Dios. Claro. Entonces, el feminismo, como tú dices, es una respuesta equivocada a años de abuso. Claro. O siglos
siglos de abuso, ¿sí? Milenios, porque ha habido un concepto equivocado de la autoridad, del gobierno, de la familia, siglos de error. Y entonces, claro, reventó con una respuesta que también es equivocada al machismo, Claro que ¿verdad? Pero dos males no hacen un bien. ¿Sí? Me hago entender, ¿verdad? Dos males no hacen un bien, es decir, con otro mal que es el machismo yo no arreglo, ¿verdad? El mal que es, con un mal que es el feminismo yo no arreglo el mal que es el machismo. Entonces yo quiero que hoy día podamos ver, mejor dicho, confrontar los principios del feminismo a la luz de la palabra del Señor. Algunos, sí, los más relevantes, por cierto. ¿Sí? Confrontar algunos principios del feminismo con la palabra del Señor para que entienda que es una ideología totalmente contraria a los principios de Dios, igual que el machismo. ¿Sí? Bueno, lo primero que postula el feminismo es que la mujer debe ser liberada de su rol de madre y esposa. ¿Sí? Esa es una postura del feminismo. La esposa o la mujer, perdón, debe ser liberada de su rol de madre y esposa. La mujer es mucho más que eso y tiene que desarrollarse profesionalmente y crecer y todo lo demás. Eso es una cosa y está bien. O sea, creemos que las mujeres, ¿verdad? Que estudian y que son profesionales, y todas las mujeres, ¿verdad?, están potencialmente capacitadas para hacer las cosas, y muchas veces, yo te digo, la mayoría de las veces, mejor que uno. Y en casi todas las cosas, digamos, ¿sí? Pero la idea es esta, que el feminismo quiere liberar a la mujer de ese rol de madre y de esposa. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 31, todo el capítulo, pero el verso 1 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. O sea que todo el capítulo habla, Proverbio, la palabra del Señor, ¿verdad? De la mujer y de las cualidades y virtudes de una mujer que ama a su esposo, cuida a su familia, ¿verdad? Vela por sus hijos, también provee, ¿verdad? Ve las necesidades y está atenta a lo que pasa, cuida el corazón de su esposo, y entonces plantea el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra, roles para la mujer tan lindos, tan grandes, tan hermosos, tan importantes, ¿verdad?, que en ningún caso la degradan, en ningún caso la denostan, sino todo lo contrario, la engrandecen, y es llamada mujer virtuosa, y dice la Biblia, todos la alaban. ¿Sí? Entonces ese es el primer principio que queremos confrontar con la palabra del Señor. El segundo principio que postula el feminismo habla acerca de que la jerarquía en el matrimonio es un acto de opresión. O sea, el feminismo lo que postula es que bajo ninguna situación el hombre debe ser la cabeza del hogar, sino que la mujer ahí también se la puede y también es aguerrida. Claro, Dios nos dio a ambos la capacidad de pensar, de decidir, de hacer cosas, pero el feminismo lo que postula que es errado, incorrecto. Veamos lo que dice Efesios 5:22. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios nos está hablando acerca de, bueno, ya lo tocamos la semana antes pasada, donde hablábamos acerca de lo que significa someterse, que es ponerse bajo la protección del otro, o bajo la dirección, y nos habla acerca de que yo pueda aprender a depender del Señor, y que nos muestra que es bendición estar bajo autoridad, dejarse guiar, y porque además cuando en uno de los temas que hablábamos al principio acerca de cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer como matrimonio, dice que a la mujer Dios la sacó de abajo de la costilla, y lo que la palabra nos enseña es que la mujer tiene un rol muy alto para el Señor, y el feminismo lo que postula es que nosotras no podemos estar a los pies, que eso es como una humillación, y es todo lo contrario, porque lo que Dios quiere es engrandecer a la mujer, darle un lugar de bendición, un lugar predilecto para Él, donde la cuida, donde la enseña, donde la protege, pero también donde la engrandece. Claro, claro. O sea, la importancia de los roles y la importancia de la jerarquía en la familia para Dios es muy importante. Claro que sí. ¿Sí? Romper esos principios, romper el matrimonio o romper la familia.
¿sí? Bien. Otra cosa que el feminismo dice es que mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con él. ¿Ah? Lo escuchó, ¿verdad? Y de hecho este es el principio que mueve, por ejemplo, la ley de aborto, ¿verdad? Y bueno, mi cuerpo es mío y si yo quiero abortar, aborto. ¿Sí? Y entonces como ese es el principio que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Sí? Bueno, muy claro. La Biblia dice, nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Y es el templo del Señor. Entonces cuando digo mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con él, es un claro acto de rebeldía con Dios, porque Dios dice, tú eres mío, tu cuerpo no es tuyo, es mío, tu vida no es tuya, es mía y todo es del Señor. ¿Sí? Pero cuando yo digo, no, esto es mío y la vida es mía y yo hago lo que quiero, entonces es un acto de clara rebeldía contra Dios. Bueno, en conclusión, no le vamos ni al machismo Ni al feminismo. ni al feminismo. Le vamos al Señor y su palabra, ¿verdad? Le vamos a Dios y a que Él pueda enseñarnos a crecer, instruirnos a través de los consejos sabios de su palabra. Amén. Ese es, ¿verdad?, el propósito que nos mueve al tratar estos temas de la familia y del matrimonio. Mi amor, se nos acabó el tiempo. Aunque todavía queda mucho por tratar y conversar, pero ya estamos llegando. Sí, bueno, al queríamos final. alcanzar a hablar acerca de cómo solucionar conflictos. En esta charla no alcanzamos para la siguiente semana, ¿verdad? No se lo pierda, cómo solucionar conflictos a la luz de la palabra del Señor. Sí, pero ahora vamos a orar. ¿Ah? Y le vamos a decir, gracias Señor por esta tu palabra, por escuchar tus consejos tan lindos. Y Señor, dame un corazón sensible para poder oír tu voz, para dejarme enseñar. ¿Sí? Señor, yo quiero dejarme enseñar por ti, ¿verdad? Quiero que tú me ayudes a dar los pasos correctos. Me equivoqué un montón, pero ahora yo quiero dar los pasos correctos. ¿Sí? Restaura mi familia, Señor. Así vamos a orar. ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, toma la manito de tu esposo, tú ya sabes, ¿verdad? Toma la manito de tu esposa o de tu esposo, ¿verdad? De tu viejito, de tu viejita, como tú le digas. De tu chanchito, de tu chanchiperri, lo que tú le digas. Toma la manito y oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu gran amor. Dios, gracias porque tú estás enseñándonos, fortaleciendo nuestras familias, preparándonos para tener un encuentro contigo, Señor. Muchas gracias porque sé que será de mucha bendición ese encuentro. Restaurarás nuestra vida, sanarás nuestro matrimonio, quitarás muchas frustraciones, muchas culpabilidades que hay en el corazón producto de tantos y tantos errores en nuestra vida de familia, pero tú vas a hacer todo nuevo en este encuentro. Y hoy yo te pido con todo mi corazón, Señor, restaura nuestras familias. Danos un corazón sensible para oír tu voz, para dejarnos enseñar por ti. Señor, yo te pido, enséñame a ser un buen esposo para Eriquita. Ayúdame a ser un buen marido para ella, para cuidarla como a un vaso frágil, para amarla como Cristo amó a la iglesia, para ser, Señor, para ella su esposo, su amigo, Señor, y quien vela por cada una de sus necesidades. Hoy yo te pido, Señor, restaura nuestros matrimonios, aquellos matrimonios en que el amor se durmió, al parecer bajó esa pasión, pero hoy restaura. Que estos sencillos consejos y prácticos, Señor, de tu palabra, podamos aplicarlo en nuestra necesidad y ver cómo funciona, porque tu palabra siempre funciona. Te doy gracias por este tiempo y te pido bendice a cada familia y a cada matrimonio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nos alegramos de compartir con ustedes este tiempo. Nos quisimos dar el tiempo porque habíamos desafiado para hacernos preguntas. Se nos llegaron las preguntas, ¿verdad? Se nos vinieron las preguntas y nos dimos el tiempo a resolver o a intentar, ¿verdad?, responder. Y bueno, estamos a su disposición, matrimonios, ¿verdad?, para poder tener un tiempito, si lo desean, más personal con ustedes.
Inviten a sus familias, inviten a sus amigos. Hay otros matrimonios que pueden escuchar esta palabra y que también Dios puede tocar sus vidas, por supuesto que sí. Nos vemos pronto, prepárate para el encuentro, prepárate, ya viene el 12 de diciembre, el próximo sábado, viene tu encuentro, es el inicio de una revolución en tu corazón y en tu familia. Dios te bendiga, un abrazo grande. Bendiciones del Señor. Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo tema de familia. Chao, chao. Chao, chao. ¡Volvimos! ¡Tarán! Hemos vuelto. ¿Qué te pareció la palabra, Javi? Volvido. No. Vuelto. La palabra muy buena, nos permitió resolver algunas dudas que muchos tenían por ahí, así que muy aclaradora, de mucha bendición esta palabra que hoy pudimos compartir. Exacto. Y hoy día queremos terminar de una manera diferente, pero antes no nos queremos ir sin orar por esta hermosa familia. Así que, ¿qué te parece, Javi, si oramos por esta familia? Muy bien. Dale. Buena. Ya. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por la palabra que hoy tú nos compartiste. Ayúdanos, Señor, a recordar esto que tú nos enseñaste cada día, a poder practicarlo, Dios. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Y nos vamos a ir cantando con todo el punch, o el punky, o el power, como ustedes quieran. Nos vamos a ir cantando alegres en el Señor con una de las canciones que marcó los inicios de la cuarentena para nosotros. Yo creo que cada uno de ustedes se acuerda de la letra, así que les queremos invitar a irnos cantando con todo el corazón. ¿No es cierto, Javi? Sí que sí. Gracias, Javi. Así que, familia, nos vamos cantando. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros,